Hola, buenos días. Estamos aquí en la segunda charla de Actualícese en la mañana de hoy, aquí con charlas con don Hernando, charlas desde casa, acompañándonos a toda la comunidad, a los contadores, a los economistas, a los empresarios, a los abogados, a toda la comunidad en general que tiene en este momento está confinada responsablemente, cuidándonos para hacer de estas mañanas pues el acompañamiento y además pues nos estamos actualizando en los temas de nuestro interés. Esta charla es súper interesante. Hoy tenemos dos representantes de la mesa de trabajo de honorarios de Compucol. Está la doctora Ángela Sánchez. La doctora Ángela Sánchez es contadora pública, magíster en contabilidad y es miembro de Compucol. Está en este momento en Bogotá. Y está el doctor Miguel Ángel Díaz, contador público también, miembro colegiado de Compucol, especialista en contabilidad y finanzas internacionales y auditoría en el sector público. Vamos a hablar acerca de estos temas que nos trasnochan muchas veces, que tiene que ver con los honorarios de nuestra profesión, del contador público. Entonces, bienvenidos, señores de Compucol, aquí estamos con Actualícese. Don Hernando, buenos días. Don Hernando, por favor, encienda su micrófono y su cámara que no lo vemos. La cámara, sí. Todavía me falta la cámara. Intervengo. Sí, señor. Ya. Bueno, mi cordial saludo a los que conforman la mesa de trabajo sobre el tema del honorario. Es un tema álgido que tiene una cantidad de aristas y arandelas de las cuales ustedes van a hablar y después haremos las preguntas que correspondan. Entonces, quiero agradecerles su presencia y esta contribución que hacen ustedes a la profesión. Antes quiero decirles que las disposiciones vigentes sobre el COVID no han sido aprobadas hasta el 21 de abril de 2020, son 93 decretos con fuerza de ley y otros relacionados con el COVID-19, de los cuales hay 35 normas tributarias con fuerza de ley y 17 normas tributarias nacionales. 79 resoluciones circulares e instrucciones emitidas por diversos organismos del Estado, de las cuales 42 relacionadas con la tributación. Las frases que seleccionadas, los diversos medios, otros, son las siguientes. Debemos estrangular la economía para salvar vidas, aunque no podemos comprar directamente vidas salvadas con Producto Interno Bruto perdido. Segunda, y estimamos cuánto cuesta el confinamiento de la economía, podemos valorar los años de vida saludable que ganemos y compararlo con los años que probablemente perdamos luego de tener una economía más pequeña. Y tercera, hubiera sido mejor en términos de vida saludable no haber iniciado los confinamientos. Le doy la palabra a Ángela. Don Hernando. Don Hernando, tenemos su señal de audio muy entrecortada. Le propongo que dejemos las frases nuevamente para leerlas al final porque casi no las entendimos. Bueno, listo. Listo, que son muy importantes. Entonces, hay muchas imágenes, es por lo que yo le digo. Es que el problema es, yo creo que volveríamos a empezar mejor para que nos quede. Vamos a empezar. No, ya estamos al aire, don Hernando, no hay problema. No, pues, bueno. Bueno, entonces, doctora Ángela Sánchez, doctor Miguel Ángel Díaz, bien puedan, empecemos con nuestra transmisión para que nos cuenten cuáles son los adelantos de la mesa de trabajo honorarios de Compucol. Carolina, muy buenos días. Muy buenos días a don Hernando. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros como colegio es un placer poder poner en conocimiento de la comunidad contable un trabajo que hemos venido desarrollando. Este es un trabajo que se ha venido alimentando más o menos durante los últimos 2 años
Es un proceso que se desarrolló por una iniciativa del Colegio de Contadores Públicos con PUCOL, convocando a unos conversatorios que se han venido realizando o que se realizaron en su inicio en Bogotá, pero también se replicaron en algunas ciudades como Ibagué, como Villavicencio, en Cali. Y este proceso lo que hizo o arrancó de la necesidad que tiene en este momento la comunidad contable de identificar o solucionar el tema de los honorarios profesionales dentro de la comunidad contable, y este modelo que presentamos hoy está enfocado al profesional contador público que ejerce de manera independiente. Es allí donde nos hemos concentrado, donde hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en tratar de proveer a la comunidad contable una herramienta que les permita de una manera técnica, de una manera organizada, pensando en sus finanzas personales y también en el entorno económico en el que nos desenvolvemos, cómo poder pactar un honorario con un cliente, qué tenemos que tener en cuenta para poder pactar ese honorario. Digamos que cuando iniciamos todo este proceso, lo primero que hicimos en esos conversatorios fue identificar o retroalimentar pues qué habíamos hecho en el tiempo respecto a los honorarios, quién había de pronto antes abordado esta temática. Nos encontramos con la orientación técnica del 2009, expedida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, donde en toda una investigación que se realizó, se concluye en una tabla sugerida de honorarios basada en salarios mínimos, y pues de allí y también entramos a abordar un poco cuál es el alcance de las entidades que representan a la profesión, como la Junta Central de Contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría, y analizamos toda esa información, tomamos las entidades para identificar realmente si está dentro del alcance de estas instituciones, entrar a abordar o entrar a solucionar el tema de honorarios. Entramos a mirar la orientación técnica y con lo que nos encontramos es que la mayoría de los colegas no la conocía, y la que lo conocía pues no la aplicaba. Dentro de las razones que encontramos en el medio es que no eran tarifas aplicables realmente, que se presentaran en el mercado, que se pudieran ofertar en el mercado. Eso aunado al desconocimiento de la orientación. Entonces, haciendo todo el análisis, dijimos en un punto, después de haber realizado más o menos unos 7, 8 conversatorios entre Bogotá y ciudades aledañas como Tunja también, dijimos, bueno, si quisiéramos abordar este problema, es una problemática que tenemos que resolver nosotros mismos, o sea, la dolencia es nuestra como profesión, tenemos que aportar, tenemos que saber, tenemos que buscarle una solución, y surge esta mesa de trabajo que está conformada por el doctor Miguel Ángel Díaz, el doctor Armando Ponce, el doctor Wilson Martínez, que nos acompañó todo este proceso y aún lo sigue haciendo desde Caucasia, Antioquia, y el doctor Hernán Alejandro Alonso. Ellos, junto con mi participación, quienes habla Ángela Sánchez, todos miembros del Colegio de Contadores, hicimos como una unificación de toda la información que se recopiló en los diferentes conversatorios, y digamos que cada uno con su esfuerzo personal y su conocimiento, todos somos contadores públicos, todos ejercemos, luego conocemos de primera mano cuál es la dolencia, cuál es la afectación, también cuál es la expectativa que tiene un empresario respecto a nuestro ejercicio profesional. Y se empezó a desarrollar lo que vamos a poner en conocimiento de todos hoy, que es un modelo de tarifa de honorarios. No pretendemos presentar una tabla, tampoco pretendemos decirle al colega cuánto tiene que cobrar, pero sí queremos darle una herramienta que le diga cómo debería cobrar,
qué debe tener en cuenta para poder establecer su tarifa de honorarios al momento de presentar su propuesta económica ante un empresario, ¿sí? Eso hace que hayamos aunado esfuerzos y habilidades como temas de mercadeo, de liderazgo. Estos temas vienen siendo desarrollados fuertemente de manera individual por Armando, por Wilson, cada uno desde su locación y desde su alcance. Y todo eso lo unamos en este modelo que a continuación les vamos a presentar. Esperamos que sea una herramienta útil para toda la comunidad contable. Lo que queremos es que se tenga en cuenta, uno, que es un modelo, de tal manera que sea una guía para cada uno de los contadores independientes que lo utilicen, que es una herramienta que debe aplicarse de manera individual para cada tipo de trabajo en el cual usted vaya a presentar su oferta económica, ¿de acuerdo? Es decir, si usted como profesional se está postulando a donde un cliente para presentar para prestar un servicio de auditoría externa, aplique el modelo. Y si luego se requiere utilizar o presentar una propuesta para servicios de outsourcing contable, vuelva y aplique el modelo, ¿de acuerdo? Este modelo debe aplicarse por cada tipo de servicio que usted vaya a ofertar. Las variables son diferentes, el alcance de cada servicio es diferente y por ello es que le recomendamos hacer la aplicación del modelo para cada uno de ellos. Segundo, es para que lo aplique el contador público que ejerce de manera independiente, ¿de acuerdo? Y pues nada, en este momento la herramienta está a disposición de toda la comunidad. Pueden ingresar a la página del Colegio de Contadores, www.conpucol.org, y allí puede descargarlo de manera gratuita. Y lo que esperamos es retroalimentación. Queremos que la comunidad lo use, lo ponga en práctica, empecemos también un poco a formalizar nuestro ejercicio profesional. Esto también está muy asociado al cumplimiento de la norma de control de calidad y que debemos implementar de tal manera que pues tenemos que empezar a formalizarnos un poco en la forma en que estamos ejerciendo, en la forma en la que estamos presentando nuestras ofertas. Vamos a ver que dentro del contenido del modelo van a haber herramientas que son muy útiles para poder soportar de una manera estructurada ese cobro de honorarios y que tenga en cuenta lo que nosotros en su momento llamamos factores determinantes. ¿Qué fue un factor determinante? Son esos elementos que debemos tener en cuenta siempre al momento de calcular nuestros honorarios y los vamos a ver dentro del modelo. De tal manera que pues nada, iniciemos. Miguel, arranquemos con el modelo. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Ok. Entonces, vamos a arrancar con el modelo. El modelo tiene esta presentación. Aparecen estos botones que son los que le permiten al colega poder navegar dentro de la herramienta. Inicialmente está estructurado de la siguiente manera. Hay un botón que es el tema del diagnóstico, otro que es un tema informativo, el que maneja el botón del modelo, el del informe, los manuales y el de los autores. Comenzamos con el diagnóstico. El diagnóstico nos envía a esta hoja, esta página, en donde en la parte superior derecha están los botones para poder navegar. O podemos devolvernos al inicio, ingresar a cualquier módulo, digámoslo así, y aquí comenzamos con el diagnóstico. El diagnóstico, inicialmente, cuando hacemos un encargo, cuando aceptamos o vamos a aceptar un trabajo como independientes, es importante conocer al cliente. Entonces, muchas veces el colega toma la actividad o el trabajo o la labor sin conocer a quién nos vamos con quién vamos a trabajar, qué clase de empresa es, el tamaño,
cuál es la condición que tiene la empresa en la parte de la formalidad, de su estructura, de su organización. Entonces es importante, además porque bajo la NIC de calidad, la NIC 1, siempre menciona el tema de conocer al cliente para poder tener una evaluación, y ahí lo dice en la parte del título, el nivel del riesgo. Este es un nivel de riesgo que vamos a empezar a analizar, un nivel de riesgo sugerido que trae la herramienta, y está estructurado en 5 partes. La primera parte, vamos bajando acá, está los datos básicos del cliente. Lo que está en blanco o en el campo que está en color blanco es porque se puede diligenciar. Lo demás está totalmente. ¿Por qué? Para evitar que de pronto por la manipulación puedan llegar a dañar la formulación o dañar la información. Entonces solamente lo que está en blanco es lo que se va a diligenciar. Cuando descarguen el modelo, van a descargar el modelo totalmente en blanco. Este es un ejemplo que vamos a ir diligenciando para que sea una guía de cómo tienen que llevar a cabo el modelo. Inicialmente, la primera estructura aparecen los datos básicos del cliente, el nombre de la empresa, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, el nombre del contacto. Es importante saber con quién nos vamos a... y la información del contacto. El código SIU. Es importante saber exactamente cuál es la actividad que tiene la empresa, porque eso me va a determinar también hasta el nivel del riesgo. Y el nombre del proyecto. En este ejemplo vamos a colocar revisoría fiscal. Entonces, es importante empezar a determinar e identificar quién es nuestro cliente. Posteriormente, viene el tema de la información general. En esta información general aparece inicialmente a mano izquierda los conceptos por los cuales vamos a analizar esta información general. Aparece la tabulación que generalmente me va a generar a mí una calificación. Esta herramienta, un colega... Doctor Miguel Ángel se nos fue. Doctor Ángela Sánchez, ¿está por ahí? Ajá, se nos fue. Yo creo que tenemos fallas de internet por todo lado, porque ustedes están en Bogotá y nosotros en Cali. Por lo pronto, por acá un saludo a la ciudad Milagro de Colombia, o sea, desde Buga, está el doctor Rodrigo Gallego. Saludos. Desde Bogotá, bueno, hay un comentario que dice, hacía falta esta herramienta porque muchos recién egresados están cobrando 50,000 pesos por declaración de renta. Oh, por Dios. Sí, es cierto. Aló, qué pena con ustedes. Bienvenido. Tema de conexión. Perfecto, sí. Bien, pueda seguir. Listo. Ok, continuamos entonces con él. Entonces estamos explicando el tema de la iba hasta la información general, ¿es correcto? Sí. Sí. Ok, entonces en esta información general, nosotros tenemos a mano izquierda los conceptos, tenemos una tabulación y finalmente tenemos una calificación. Entonces, dependiendo el tipo de sociedad, en este ejemplo, tipo de sociedad, si es persona natural o si es persona jurídica, nosotros vamos a poder ir diligenciando, colocando la X en donde corresponde, que hacemos el ejemplo, y inmediatamente nos va a cambiar la calificación. Es una calificación que hemos analizado internamente y que hemos dado una tabulación. Otro, y decir exactamente cuál. Posteriormente, si está registrado en Cámara de Comercio o no. Eso me permite, pues, analizar también un tema de formalidad y un tema de calificación de riesgo. El sector económico al que pertenece, ¿sí? Si es de servicios, comercial, industrial o otro, un ejemplo, un ETSAL. Eso también me permite a mí generar una calificación. Tamaño de la empresa, podemos ver por el tema de la cantidad de empleados. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? ¿De 1 a 10? ¿De 11 a 20? ¿De 21 a 50? ¿O más de 50? Y si quiero dejar una observación. Años de operación. Saber qué antigüedad tiene la empresa. ¿De 1 a 5? ¿De 6 a 10? ¿De 11 a 15? ¿O más de 16? Eso permite saber exactamente que a mayor antigüedad, pues seguramente pueden tener unas mejores estructuras, una mejor organización y minimiza el tema del riesgo. Entonces, ahí me genera a mí una calificación. Este es el primer bloque en cuanto a la información del cliente. Después viene la información financiera y en esta información financiera, exactamente la misma estructura, vamos a ver cuáles son los ingresos mensuales
en millones de pesos que tiene la empresa. Entonces aparece de 0 a 10 millones, de 11 a 20, de 21 a 50 o más de 51. Eso me permite ver exactamente cuál es el nivel de ventas que puede tener este cliente. Posteriormente vamos con las compras mensuales. Estas compras mensuales me permiten determinar exactamente ese flujo, ese apalancamiento que tienen. Compras mensuales también van en los mismos rangos de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 50 y 51 más. Cada vez que le coloque pues la X en donde corresponde, pues me va a determinar a mí una calificación. Después viene el rango de los activos. Es importante saber exactamente cuántos millones de pesos tiene en activos, cuál es con qué herramienta cuenta para desarrollar su objeto social. Y va de 1 a 50, de 51 a 200, de 201 a 500 y más de 500. Eso permite también mirar exactamente el tamaño de la empresa o de nuestro cliente. Después viene qué sistema de inventarios lleva. Si no lleva, si es periódico, permanente o otro. Eso me permite estar determinando exactamente hasta la cantidad o calidad que tenga que desarrollar de mi actividad dependiendo del encargo que esté o vaya a realizar. Política de pagos a proveedores. Es importante saber exactamente cuál es esa política de proveedores. Inicialmente porque nos interesa saber exactamente cómo nos van a pagar, pero más allá, saber exactamente cuál es la política que tienen ellos de pago con proveedores y saber exactamente el tema de endeudamiento. Contado 30 días, 60 días, más de 60 días. Y la política de ventas. Es importante porque eso me permite a mí determinar ese apalancamiento que tiene la empresa entre la política con sus proveedores y la política con sus clientes. Y en política de ventas tenemos contado 30 días, 60 días o más de 60 días. Digamos que son preguntas y una tabulación que me permite estar empezando a conocer quién es mi cliente. Después viene la información administrativa y tributaria. En esta parte de información administrativa y tributaria aparece exactamente temas como su empresa cuenta con un software de contabilidad, porque si estamos manejando una empresa o vamos a contratar con una empresa que maneja Excel, pues el riesgo va a ser mucho más alto. Su empresa es responsable de IVA, declara renta. Si la empresa tiene sistema de gestión de calidad, es importante determinar esa gestión de calidad porque si la empresa tiene un sistema documental, unos procedimientos, unos manuales, unos formatos, pues seguramente el riesgo puede ser mucho menor. Entonces eso me permite a mí establecer también un nivel de riesgo con relación a lo que voy a desarrollar. Su empresa cuenta con un departamento de recursos humanos. Es importante saber exactamente cómo está estructurada la organización. Y el área de gestión humana o recursos humanos es muy importante dentro de la estructura de una organización. ¿Cuántas facturas emite mensualmente? Ahí estamos analizando tema de tamaño nuevamente. ¿Cuál es su operatividad? ¿Cuánto es lo que me genera a mí de operaciones esta empresa? Y manejamos un tema de aproximadamente de 1 a 50 facturas, de 51 a 100, de 101 a 200, de 201 o más. Eso me permite a mí establecer también pues el riesgo que tengo ante la magnitud o el tamaño de operaciones que pueda tener la empresa. Eso está dentro de los factores determinantes que mencionó Ángel anteriormente, de lo que se puede establecer. Digamos que esos factores determinantes, en el momento de hacer los conversatorios y todo el grupo de trabajo, pues trató de plasmarse dentro de este diagnóstico. ¿Cuántos egresos se elabora mensualmente también? Y si tiene procesos documentados. Es lógico que si tiene un sistema documental o sistema de gestión de calidad, pues debería tener procesos documentados. Y si no tiene un sistema de gestión de calidad, mínimo sí debería tener unos procesos documentados. Eso me permite tener una tabulación y determinar una calificación del riesgo. Posteriormente vienen normas internacionales de información financiera NIF. Acuérdense que con la ley 1314 ya entramos a unos marcos técnicos normativos en Colombia. Y entonces uno empieza a analizar si esta empresa a qué grupo corresponde. Al grupo 1, que aplica NIF plenas, al grupo 2, que aplica NIF para pymes, o al grupo 3, que son las micros, que aplica una NIF, una norma de información financiera simplificada, y eso me permite a mí también mirar exactamente cuál es el marco normativo por el cual voy a realizar la labor. Después viene la empresa que presentó los estados financieros bajo NIF al cierre del periodo anterior. Es importante porque lamentablemente hay muchas empresas que todavía siguen manejando el sistema antiguo.
y entonces es importante saber exactamente si la empresa presentó los estados financieros bajo la norma internacional. Y si la empresa tiene políticas bajo NIF, es muy importante. Las políticas es realmente sobre el cual se va a trabajar el tema del marco normativo. Entonces es importante saber si las tiene y si las tiene documentadas. Aquí en este ejemplo nos está dando una puntuación de 56. Esta puntuación nosotros la tabulamos de acuerdo a un rango de 1 a 9, en donde calificamos ese nivel de riesgo sugerido entre alto, 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 medio, alto, bajo, medio alto, medio medio y medio bajo, y bajo alto, bajo medio y bajo bajo. En este caso 56 me está dando un riesgo medio medio. Esta puntuación total puede ir entre 30 y 90 puntos. Esta información, este puntaje nivel sugerido, lo vamos a ver más adelante cuando miremos el tema del margen que explicará Ángel. De aquí, de este diagnóstico, ahora vamos a pasar al que me dice modelo. Entonces, en la pestaña aplicamos modelo y nos arroja a esta pantalla. En esta pantalla aparecen los pasos que vamos a desarrollar durante el modelo. El primer paso es el de los costos fijos mensuales. Nosotros, como independientes, sea que trabajemos en la casa, como actualmente con el teletrabajo, o tengamos una oficina, pues tenemos unos costos fijos y tenemos que considerar esos costos fijos dentro del total de la labor que haga durante el mes. Entonces, estos costos fijos mensuales pueden ser arrendamientos, servicios públicos, servicios generales, pólizas de seguro. Estas dos pestañas me permiten a mí incrementar más renglones si los necesitamos. Mantenimiento de equipos, necesito suscripciones, el plan de celular, tengo que hacer actualización tributaria con Actualícese. Todos esos temas, pues seguramente me van a generar unos costos fijos mensuales, que en este caso son de 3 millones de pesos. Con estos costos fijos mensuales, pues vamos a determinar cuál es el costo fijo por hora al mes. Y nosotros lo que determinamos acá, en estos costos fijos, nos vamos un momentico aquí a la hoja informativa. Tenemos inicialmente, esto que está en grises porque no se puede pues modificar, determinamos que la cantidad de horas por día son 8 horas por 24 días al mes, lo que nos genera 192 horas. Es como lo que debería ser, y eso fue lo que registramos como horas para trabajar en el mes. Entonces, a los costos fijos nos volvemos al modelo. A estos costos fijos, pues le estamos dividiendo por las horas del mes, y ahí nos da los 15.625 pesos de costos fijos por hora al mes, que sería nuestro segundo punto. Tercer punto, otros costos variables del proyecto. Entonces, tenemos unos costos fijos, pero también nos pueden generar por algunas actividades específicas de nuestros trabajos algunos otros costos variables del mismo proyecto. Un ejemplo, almuerzos de trabajo, que a veces no los contemplamos, viáticos, si es que no están incluidos dentro del proyecto, documentación, también podemos aquí ampliar el rango, mensajería, alguna logística si tenemos asistente, alguna logística en cuanto a reuniones. Entonces, toda esta información tenemos que tenerla en cuenta para poder determinar, digamos, una base real sobre lo que yo voy a facturarle a mi cliente. En este caso, esos costos variables me generaron 3.800.000 y llego aquí a los costos variables por perfil profesional. Entonces, hasta aquí hemos visto hasta el momento un diagnóstico para conocer a mi cliente, ¿cierto? Saber exactamente con quién voy a contratar, hay que formalizar y eso me sirve para el tema del contrato, para el tema del alcance, para evitar inconvenientes y soportarnos y salvaguardar y tener un respaldo ante situaciones que puedan ocurrir frente a mi cliente y que pueden llevar a la Junta, al Tribunal Disciplinario y la Junta Central. Entonces, el diagnóstico es muy importante. El tema del modelo, entonces ya vimos unos costos fijos con los que yo estoy generando esos recursos, o para poder generar esa actividad, pues tengo unos costos fijos y tengo unos costos fijos variables dependiendo mi actividad. Entonces, este modelo, vamos en el paso 3, vamos para el paso 4, y entonces le cedo la palabra a mi colega Ángela Sánchez. Muchas gracias. Gracias, Michel.
Nada, pues resulta que aquí ya vamos utilizando tres pasos, tres aspectos que son muy importantes tenerlos en cuenta, eh, porque lo que nos habíamos, lo que detectamos, digamos, fue que la manera en la que se estaban determinando los honorarios por un profesional es cuánto cobraría usted por hacer tal trabajo. Y así le pregunta a tres o cuatro y como que sacamos una estadística muy personal y decimos, bueno, este cliente como que le cobró este valor. Y esa fue una generalidad detectada y sobre esa generalidad dijimos, no, pues esa tal vez no sea la mejor forma. De pronto estamos trabajando a pérdida y no nos hemos dado cuenta y por eso hacemos esta estructura de costeo inicial. Luego viene esta segunda, esta parte que es lo que nosotros llamamos costos variables del proyecto o por perfil profesional. Acá hay una claridad muy importante y es que cuando estemos hablando de perfil profesional, estamos hablando de perfiles, de las actividades que realizaría la persona de acuerdo a la labor, de acuerdo a la actividad operativa que tiene que realizar, ¿sí? Pero no estamos mencionando necesariamente que se tenga que contratar personal para la ejecución de la labor. Bien, eso es una cosa muy importante. Para yo poder empezar a desarrollar este cuarto punto, yo lo estoy mirando desde tres variables. Uno es qué tipo de actividades tengo que ejecutar yo para el desarrollo de la labor que estoy cotizando, ¿de acuerdo? Segundo, ¿qué perfil profesional se requiere para ejecutar esa labor? Recuerden que estamos hablando de perfil, no necesariamente de que tenga que contratar personal para poder desarrollar la labor. Es decir, si yo estoy desarrollando este modelo y yo ejerzo como profesional independiente, dentro de la propuesta de económica que estoy presentando a mi cliente, yo voy a hacer un levantamiento de información, pero ese levantamiento de información lo haría yo como contadora profesional o lo puede hacer un auxiliar. Entonces, no lo puede hacer un auxiliar. ¿Voy a contratar un auxiliar? No, simplemente que al momento de yo estimar el costeo para yo determinar cuánto me costaría mi hora hombre para levantar esa información, voy a utilizar el perfil de auxiliar porque el rango de ingreso es inferior de un perfil auxiliar a un especialista, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante tener claridad sobre ese tema. ¿Y cuánto tiempo voy a determinar yo para ejecutar esa labor? Entonces, esto nos permite, uno, organizarnos en cuanto a la ejecución de nuestro trabajo, ¿sí? Si yo voy a presentar esta propuesta de revisoría fiscal, ¿qué es lo que voy a hacer dentro de esa revisoría fiscal? ¿Cómo voy a organizar mi trabajo? Y aquí es donde lo plasmo. ¿Qué tipo de actividades de manera general yo voy a desarrollar? ¿Qué perfil se requiere para desarrollar esa actividad? ¿Y cuántas horas voy a estimar para cada actividad? Para yo poder, si ustedes utilizan el modelo, cuando yo miro ese perfil profesional, ahí van a tener una lista desplegable. Esa lista desplegable se alimenta en la pestaña informativa, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta información es diligenciable por cada profesional. Acá es digamos, son sugeridos, pero cuando ustedes descarguen la plantilla va a estar en blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que usted aquí determina qué tipo de perfiles usted puede utilizar para el tipo de servicios que usted preste. Y acá lo que hacemos nosotros es determinar un perfil de auxiliar de apoyo, cuánto es en promedio el salario de una persona con ese perfil, con todo su factor prestacional, y sacamos el costo por hora al mes de ese perfil, para que yo al final pueda asociar las horas que le determine a la actividad versus cuánto me cuesta a mí desarrollar cada una de las actividades que voy a ejecutar para ese servicio. Entonces, usted cuando utilice esta herramienta en perfil profesional, usted colocará todas las perfiles a los que usted crea que necesita para desarrollar la labor. Usted puede requerir un especialista. ¿Y qué es un especialista? Pues dependiendo del tipo de trabajo que usted vaya a ofertar,
entonces requiero un especialista en derecho tributario. No, requiero un especialista en derecho laboral. Eso sí puede ser una contratación directa y específica para la labor que vayas a ejecutar y en un momento específico de la prestación del servicio. Puede que esa contratación del especialista laboral la requieras para una consulta muy particular, para una reunión específica con el cliente y aquí es donde estableces ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tú pones los perfiles, colocas los salarios promedios, él hace la afectación de factor prestacional y luego él me dice por un tiempo laborado en el mes, más o menos cuánto sería el costo por hora de cada uno de esos perfiles. ¿De acuerdo? Yo diligencio acá y me devuelvo al modelo. Cuando me devuelvo al modelo, entonces, ¿qué va a pasar? Que yo en este punto 4 viene donde, como ya diligencié la pestaña informativa en el perfil profesional, yo tengo la lista desplegable de las actividades o perfiles que yo ejecuté. De tal manera que aquí él me va a hacer una estimación automática. Yo puedo escoger el perfil de acuerdo a cada actividad y colocarle el número de horas. Esos circulitos que ven en la parte derecha de más y menos es para agregar o quitar filas, ¿de acuerdo? Entonces, ese lo pueden utilizar ustedes para esa herramienta. Luego viene el resumen o la estimación de costeo final para esa aplicación. Entonces, miren ustedes que dice determinación del costo por hora por perfil profesional. ¿Eso qué significa? Significa que les va a resumir por el número de la cantidad de veces utilizadas en el perfil para esa cotización, el total de horas ejecutadas por ese perfil y el costo total de ese perfil. En resumen, el auxiliar, el perfil de auxiliar de apoyo lo voy a utilizar un total de 4 horas. ¿Cuánto cuestan esas 4 horas de ese perfil? 31.875 y así aplica para cada perfil que yo haya requerido para la ejecución de la labor. ¿Listo? Eso me trae un costo por perfil profesional para este ejemplo de 878.000 pesos. Esto lo que me permite es organizarme, decir mi plan de acción es este y cuánto me cuesta la ejecución de esa labor. Siguiente punto. Después de haber yo identificado los perfiles, entonces yo ya tengo, hasta este punto tengo mi costo fijo, mi costo variable y mi costo por perfiles. ¿Listo? Ahora voy a determinar mi margen de rentabilidad para el proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Este margen de rentabilidad es la aplicación de otros factores determinantes que se concluyen después de los conversatorios. ¿Qué pasa? Resulta que identificamos que, así como el comentario que hacía Carolina al inicio de una persona que comentó en el chat sobre los recién egresados y sus tarifas especiales, pues aquí es donde aplica eso. ¿Qué pasa? Yo, que soy el profesional que estoy cotizando determinado servicio, yo voy a determinar cuál es mi experiencia laboral referente a ese servicio específico. Yo puedo ser una persona con amplia experiencia en el sector de la construcción, pero si yo me estoy postulando al sector cooperativo, pues mi nivel de experiencia laboral es 0. ¿De acuerdo? Esto también tiene unas listas desplegables que van estimadas en rangos de tiempo. Y esos rangos de tiempo tienen una valoración en términos de puntos. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir menor a 1 año y ustedes se fijarán que si tengo una experiencia laboral inferior a 1 año, los puntos variarán. ¿De acuerdo? Todas estas 3 variables son las que dependen de mi perfil profesional. Entonces, yo me estoy autoevaluando, yo estoy colocando las características mías que van a influir en el cobro del honorario. Entonces, yo voy a validar mi experiencia laboral en términos de tiempo y referente al servicio que estoy cotizando.
Segundo, mi nivel educativo, y vuelve y juega. Digamos, obviamente, estamos hablando de contadores egresados, entonces yo puedo ser un recién egresado y entonces voy a marcar pregrado. Yo puedo ser un recién egresado, pero ya ejecuté un diplomado en determinado tema y eso abona como conocimiento al servicio que estoy cotizando, entonces marco diplomado y así todos los niveles. Tenemos pregrado, diplomado, especialización, certificación internacional y maestría. ¿De acuerdo? Y por último, el nivel de riesgo establecido. Y aquí es donde se aplica, primero, es un nivel de riesgo sugerido. ¿Y de dónde sale ese nivel de riesgo? De la primera parte que socializó Miguel en el tema del diagnóstico del cliente. Recuerden que a medida que yo voy diligenciando esa evaluación de diagnóstico del cliente, al final él me muestra un nivel de riesgo sugerido. ¿De acuerdo? Entonces, él lo que le está diciendo es, mire, por las características que usted puso de su cliente, el nivel de riesgo profesional suyo, el que le sugerimos medir, tiene un nivel de riesgo bajo o es un medio, dependiendo de lo que usted vaya a diligenciar. Entonces, lo que le haya dado de resultado en el diagnóstico del cliente viene acá y lo coloca como escala valorativa, también es una lista desplegable y eso le dará un puntaje. Obviamente, entre más alto sea el nivel de riesgo, mayor será el puntaje obtenido. Entonces, la idea es que si a usted el diagnóstico le genera un nivel alto de riesgo para usted en su ejercicio profesional, es su determinación, primero, si va a aceptar el cliente y segundo, si ese cliente lo va a aceptar sabiendo el nivel de riesgo que para usted de manera profesional le genera, entonces, ¿cuáles son las salvaguardas que usted va a implementar para minimizar ese nivel de riesgo o para controlar en lo que mejor pueda ese nivel de riesgo? ¿De acuerdo? Esas son cosas muy importantes que nos parecieron que deberíamos tenerlas en cuenta al momento de cotizar. A veces aceptamos los clientes, pero no los evaluamos con suficiencia y entonces resultamos metidos en un poco de problemas, en diferencias y en discusiones pues que nos podríamos evitar desde el inicio haciendo un análisis del cliente lo más profundo que podamos. A nosotros nos han dicho que a veces los clientes son muy reservados en la entrega de la información, pero pues digamos que usted puede, todo dentro del modelo es una guía para usted. Entre usted más información tenga, mejor podrá evaluar su cliente y mejor podrá establecer su tarifa de honorario. Pero adicional a eso, usted debe tratar de evaluar qué información no le está suministrando el cliente y asóciela al tipo de servicio que usted va a prestar. Es decir, usted puede prestar un servicio de outsourcing contable y que no le muestren el volumen de facturación, pues ¿cómo puede usted estimar qué tanto tiempo va a utilizar para la ejecución de esa labor? ¿De acuerdo? Todas esas variables, o sea, la idea de que esté todo esto amarrado es para que usted pueda hacer ese análisis de la propuesta económica que va a presentar. Ángela, ¿Sí? una pregunta por acá. Me dicen, ¿las horas estimadas en el proyecto las calcula el modelo de acuerdo a los datos suministrados o son a juicio del profesional? Son a juicio del profesional. Es decir, solamente, por ejemplo, esta actividad, análisis de riesgo en la red. ¿Y ese quién? Ese seguramente no lo haga yo, seguramente sí tenga que contratar a alguien más y seguramente será, si lo hago yo es porque yo tengo el conocimiento, todo toca hacerlo con mucha responsabilidad y entonces será esa persona la que me pueda determinar cuánto tiempo me voy a gastar yo ejecutando esa actividad. Todo esto es a estimación del profesional. ¿Listo? Listo, continuemos en la parte de abajo. Entonces, para hallar el margen, ¿qué pasa? Resulta que ese margen me da, ese margen de rentabilidad, haciendo las variaciones, me da un 84. Ángela, perdón, qué pena, ¿Sí? te interrumpo de nuevo. Por No, acá hay una pregunta interesantísima del doctor Rodrigo Vallejo. ¿Y dónde vamos a calcular
lo correspondiente a recreación, vacaciones, ahorro, etc. Ok, en cuanto a vacaciones y recreación, digamos que eso no son costos del proyecto y acá lo que sí estamos estimando es cuánto me cuesta a mí operar ese proyecto. Si yo quiero estimar mis vacaciones, lo que tengo que hacer es, de acuerdo a este margen de rentabilidad que acabo de calcular, básicamente esa va a ser mi ganancia. Sobre esa ganancia yo estimo en qué me la voy a gastar. Pero mis vacaciones o ese tipo de cosas, pues no hacen parte del proyecto. ¿Sí? Hacen parte es en qué voy a utilizar la ganancia de mi proyecto. Es que somos una empresa, ¿de acuerdo? Y al ser nosotros ejercientes de manera individual, pensados como empresa, lo que nosotros tenemos que hacer es cuánto le cuesta a mi empresa, es decir, a mí, operar, prestar el servicio. Sobre ese costeo, cuánto quiero manejar de margen de rentabilidad. Y de acuerdo a ese margen de rentabilidad, esa utilidad, ¿en qué la voy a utilizar? Pueden ser para mis vacaciones, como puede ser para reinvertir en equipos que me ayuden con temas tecnológicos y hacer un poco más eficientes los tiempos en los que me estoy gastando para ejecutar determinadas labores. O sea, aquí es de cómo puedo reinvertir en mi empresa y no gastarme toda la utilidad. Pensémonos como empresa, nosotros somos los que asesoramos la empresa, pero no nos vemos como empresa. Y eso hace que no seamos rentables nosotros en nuestro ejercicio individual. ¿De acuerdo? Cuando yo he calculado este margen de rentabilidad, yo he tenido en cuenta dos variables. Una es que ese puntaje que aparece allí es afectado por dos variables que las van a ver en la pestaña informativa. Y es, yo tuve en cuenta, uno, la tasa efectiva anual establecida por la superfinanciera y la comparo con el porcentaje de variación en salario mínimo que tuvimos de un año a otro. Luego, esta información, estos dos ítems, son diligenciables por cada profesional, actualizables cada año. Es decir, aquí ya está con la información para 2020, utilícela, pero cuando cambiemos de año, actualice la información con los datos que correspondan. De tal manera que yo puedo establecer acá de manera básica que un profesional no debería establecer un honorario que no le implique como mínimo un margen de rentabilidad del 24,91%. ¿De acuerdo? Estamos teniendo en cuenta tasas de mercado, el IPC. Entonces, si yo estoy teniendo en cuenta estas variaciones, yo debería decir, si a mí me cuesta operar para prestar el servicio de revisoría fiscal a determinada entidad X cantidad de plata, como mínimo, yo debo estar pretendiendo obtener una rentabilidad del 24%. Y de allí en adelante, pues asesórese por el margen de rentabilidad que estamos estimando acá, de acuerdo a su perfil profesional, su experiencia, su idoneidad en cuanto a capacitación y demás, y el nivel de riesgo que usted está dispuesto a aceptar para ese proyecto. ¿De acuerdo? Todas estas variables nos quedan resumidas en el informe. Entonces ustedes dan clic en la pestañita de informe y allí nos va a aparecer todo el compendio o el resumen en cifras y en descripción de todo lo que hemos desarrollado en el modelo. Entonces, ¿cuál es la empresa a la que le estoy prestando el servicio? Los datos generales de la empresa, el proyecto que voy a cotizar para esa entidad. Entonces, recuerden que puedo hablar desde auditoría externa, outsourcing contable, revisoría fiscal, peritaje, es decir, la serie de actividades que yo pueda prestar o ofertar como profesional independiente. Y me dice, ¿cuál es mi costo fijo mensual? 625,000. ¿Cuáles fueron mis costos variables del proyecto? 3,800,000. ¿Cuáles son mis costos variables por perfil profesional? 878,000. Es decir, a mí ejecutar la revisoría fiscal de ese cliente me va a costar 5,300,000. Eso es lo que me cuesta a mí operar. Ahora, sobre eso,
cuál es el margen de ganancia, y eso está asociado también a la cantidad de horas que yo pueda estimar al proyecto. De tal manera que si yo le aplico el margen de ganancia al proyecto, que en ese caso fue al 84.91, con el número de horas que me requiere este proyecto, yo debería facturarle a mi cliente 9.800.000. Tengan en cuenta que toda esta información va a variar dependiendo del cliente, dependiendo de mi perfil, dependiendo de la cantidad de actividades y el número de horas, ¿de acuerdo? Y en eso digamos que en esto se resume o en esto se concluye a qué nos referimos con el modelo de honorarios. Porque volvemos a lo mismo, porque un modelo, porque es que es una guía para que el profesional sepa cobrar y estime financieramente su negocio, su empresa, su ejercicio profesional, y sepa evaluar cuándo está trabajando a pérdida, cuándo está trabajando a riesgo, y sepa evaluar y organizar un poco mejor su praxis, ¿sí? Identifique cuáles son las actividades claves y cuánto tiempo se está gastando en ellas. Al principio, siendo sinceros, al principio aplicar el modelo puede ser un poco complejo si yo no he sido como un poco o no tengo claro ese tipo de cosas, como el definir las actividades, sino que yo llego y pido y voy desarrollando y ejecuto, y no soy un poco organizado con mi esquema de trabajo, se me va a dificultar un poco aplicar el trabajo, pero es una herramienta, es un ejercicio que yo hago 1, 2 veces, 3 veces, y el resto ya va a ser más automático, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, este es el modelo que ponemos a consideración de la comunidad contable, en el que esperamos, si ustedes lo miran, estamos abarcando varias cosas, y todas son factores determinantes. ¿Qué es un factor determinante? ¿Qué debo tener en cuenta yo para cobrar mi servicio? ¿Qué debo tener en cuenta? Conocer mi cliente, y lo tenemos en el informe diagnóstico. Yo debo saber cuánto me cuesta a mí prestarle servicio al cliente, y lo tenemos en los 3 ítems que presentamos: costo fijo, costo variable y costo por perfil. Yo debo tener en cuenta mi perfil profesional de acuerdo al servicio que estoy ofertando. Entonces, mi experiencia, mi capacidad, conocimiento y mi capacitación continua, y mi nivel de riesgo. Esos son factores que están muy asociados también, uno, a que nos organicemos como profesión. Pensemos en lo siguiente: ¿qué pasaría si nosotros en nuestro ejercicio profesional todos utilicemos el mismo esquema de trabajo, el mismo esquema para cobrar los honorarios? No implica, si todos utilizamos la misma herramienta, no implica que todos vamos a cobrar igual, porque mi experticia no es la misma a otro, y mis clientes no son iguales a otros. Se pueden parecer, pero cada cliente tiene sus situaciones particulares. Entonces, miren que aquí se refleja lo que les decía yo al inicio. No estamos diciéndole y no queremos decirle a la comunidad cuánto cobrar. Eso sería coactar el mercado. Pero sí queremos decirle, véase como un negocio, y un negocio rentable. Y ese negocio rentable tiene que evaluar cuánto es su costo de operación como mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, eso es lo que queremos compartir con ustedes desde la colegiatura, recibir la retroalimentación de todos que lo puedan aplicar. Y pues nada, en este caso tenemos que hacer 2 agradecimientos adicionales y especiales, porque dentro de esta mesa de trabajo, pues cada uno aportó su mejor voluntad, tiempo. Esto fue una actividad que es ad honorem por cada uno de nosotros, y además pensada para la comunidad. Es una herramienta que es aplicable en las grandes ciudades, pero también en los municipios. O sea, si ustedes lo piensan, esto es adaptable para un colega que opere en Quibdó, que opere en Ibagué, que opere en cualquier lugar, y lo puede adaptar de acuerdo a las necesidades de su cliente, de la zona en la que se desempeñe. Por lo tanto, pensamos que es una muy buena herramienta para la comunidad,
y que además como agradecimientos especiales tengo que mencionar al contador público Benjamín Rojas, que fue una de las personas que nos ayudó aportándonos desde su praxis profesional el esquema de el diagnóstico del cliente. Digamos que el de su praxis nos aportó parte de esta herramienta y pues nosotros lo adecuamos y lo acondicionamos a lo que pensamos que le pudiera servir a la comunidad en general. Y un segundo agradecimiento es al doctor William Dusan, que nos ayudó un poco como en el esquema de preparación del modelo en el Excel, en la macro que ponemos a su disposición, y pues que la idea es que a futuro, una vez logramos que todos la conozcamos, que nos retroalimentemos, pues podamos desarrollar un aplicativo un poco más agradable, un poco más interactivo, pero pues la idea es que lo conozcan de primera mano y lo utilicen. Ángela, de pronto para agregar, es interesante que la gente conozca que este trabajo se realizó durante, vamos, 2, casi 3 años, que tuvimos en cuenta los modelos tanto de Uruguay, Venezuela, creo que Argentina, Chile, Costa Rica, y de pronto hay diferencia con el modelo de Uruguay porque ellos no manejaron el tema de las variables. Y digamos que el contador público es una profesión liberal que cobra de acuerdo a sus conocimientos, no hay una tabla, no hay algo que lo determine, pero que el modelo sirve de guía para el mínimo de lo que tendría que cobrar, teniendo en cuenta todos los factores que ya mencionó Ángela y que están dentro del modelo. Entonces, lo importante de la herramienta es que sea una guía, no es perfecta, tendrá sus mejoras, pero sí que empecemos a manejarla, a utilizarla para empezar a organizarnos como profesionales dentro de la labor de la contaduría. Agradecerle a ustedes por la invitación. Bueno, doctor Tengo Hernando, una pregunta. ¿Saben cuántos han aplicado en la práctica este modelo en este momento? De pronto sepan o tengan alguna información. No, señor. En este momento, digamos que estamos como en la fase de socialización. Lo que hemos tratado es de tratar de abarcar los mayores campos de acción para poner en conocimiento de la comunidad contable. A pesar de que está publicado en la página, pues digamos que no nos hemos enfocado en saber cuántos lo han descargado, sino en que sepan que existe para que lo descarguen, para luego poder hacer ese seguimiento. Ángela, otra pregunta. ¿Compucol ha montado de pronto con alguno de ustedes un centro de apoyo para cotizar los honorarios? Porque la verdad es que como tiene una mecánica muy interesante, la verdad, los felicito. Pero me hago esta pregunta. El que tenga dificultades, ¿con quién habla? Ok. Uno es que tenemos como canal de comunicación el Colegio de Contadores, que obviamente lo remitirá a la persona a la mesa de trabajo. Y dos, es que ya tenemos en la plataforma de YouTube del colegio unos videos tutoriales ha sido desarrollado por cada uno de los integrantes de la mesa de trabajo, en el cual le explicamos al colega paso a paso cómo diligenciar cada punto. Entonces, casi que si yo lo estoy haciendo, le pongo el video, le doy pausa y diligencio. Le doy pausa y diligencio. Y pues, ahora tengo la pregunta del millón. ¿Cuál? Y es la pregunta más antiética que se hace el contador o revisor fiscal cuando va a cotizar sus servicios. ¿Cuánto cobra al quien yo voy a reemplazar como contador o revisor fiscal? Eso es antiético, todo lo que quiera, pero eso es lo que está funcionando. Y segundo, ¿cuál es el presupuesto que tienen para este servicio? Simplemente yo creo que no es para comentarlo, es simplemente lo que sucede en la realidad, uno lo vive. Pues yo tengo una relación empresarial grande y yo no conozco a nadie que aplique tablas y no modelos, sino que van y averiguan cuánto cobra el otro y entonces negocian y siempre todos lo hacen hablando con el empresario al final, que es el que decide cuánto le va a pagar.
Bueno, pues doctor, de acuerdo al código de ética y al del IFAC, menciona el tema de los honorarios, que tiene que ser algo acorde a la competencia. Y creo que el tema de la competencia es importante. Lamentablemente muchos colegas aceptan cualquier actividad así no estén o no tengan la especialidad o la competencia para hacerlo. Y creo que en eso, lamentablemente, esta parte de los profesionales cometen ese error de tratar de prestar un servicio en el cual no tiene la competencia. Entonces, más allá de cuánto cobraba el anterior, es cuánto cobro yo de acuerdo a mis conocimientos, a mi experiencia, a la competencia que tengo que desarrollar. Un ejemplo, un profesional realiza una especialización en revisoría fiscal y paga por eso. Y lo sabe y sabe cómo va a hacer. Pero viene otro y le dice, vean, es que yo le ofrezco 1.000.000 menos, así no sepan y tengan los conocimientos, la experiencia, y el empresario, pues por valor, contrata al que no tiene la competencia y después vienen los problemas. Y ahí no va a decir, ah, fue el contador, no, los contadores en general. Entonces creo que el tema es más de concientización por parte de nosotros, de saber cuál es nuestro nicho de mercado, en cuál me siento competente y de acuerdo a esa información, coger el modelo, mirar exactamente cuáles van a ser los honorarios que yo como contador, como profesional y como competencia tendría que enfrentar frente a cualquier encargo. Miguel Ángel, una última pregunta que hago yo. Es muy triste saber, por ejemplo, que si hay algo complejo es el manejo contable de una copropiedad o de un condominio. Condominios de 1.800 apartamentos, de 1.000 apartamentos, de 50, de 5, de 200. Y cobran valores irrisorios. Entonces uno dice, bueno, ¿funcionará un modelo de estos en las copropiedades donde están acostumbrados simplemente a pagar lo que dicen que pueden pagar? Al fin y al cabo están diciendo nosotros no podemos pagar más de 300.000. Es en donde menos se paga honorarios. Les debo esa inquietud. Y nosotros la abordamos desde el principio porque no es solamente un tema de copropiedades. Hay muchas empresas que el sueldo del contador es lo que queda del presupuesto. Y eso es una cosa que de verdad tiene que cambiar. Y pues simplemente lo que nosotros hemos hecho es como que nos acogemos a esas medidas sin mayor protesta y eso no debería ser. Con el tema de las copropiedades, la verdad sí les planteo un punto de vista y este sí es bastante personal. Y es que nosotros tristemente nos encargamos de menospreciar nuestra práctica profesional, porque ese volumen de información de una copropiedad pues es un tema de o software o de un auxiliar contable. Pero un contador no debería estarse ocupando del registro de los recibos de los 20.000 o de los 520 apartamentos de la copropiedad. Eso es un tema de tecnología y un tema de auxiliar contable que nos puede ayudar en la operatividad. Es un tema de operatividad. El profesional contable es encargado del análisis de la situación financiera de una empresa. Y pues básicamente, si lo miramos desde ese punto de vista, la información financiera de una copropiedad para el contador podría ser más simplificada, más allá de ejecutar su presupuesto, hacer estimaciones financieras de lo que se pueda, porque en últimas el recurso de la copropiedad es para el gasto de la copropiedad, eso no tiene mayor ciencia, es más, ni siquiera tiene mayor obligación fiscal. Entonces, es simplemente hacer una ejecución si hablamos desde el rol del contador, porque el rol de la revisoría fiscal en ese caso sí tiene una incidencia bastante diferente, porque nosotros casi que tenemos que volvernos expertos en mantenimiento de propiedad horizontal para poder avalar y dar fe pública de que se está cumpliendo toda la normatividad que referencia a ese sector económico. Wilson creo que quería aportarnos algo. Sí, Ángela. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Soy Wilson Martínez y hago parte de la mesa de trabajo de CompuCol con este ¿Puedes tema prender de la cámara, honorarios. Wilson, por favor, para verte? Bueno, la verdad preferiría que no. Yo me programé para ser un participante
pasivo y no tengo el entorno apropiado ahorita, estoy juicioso desde casa como para presentarme en campo. No nos queremos imaginar cómo está. De todos modos, bienvenido, doctor. Pero además suena muy bajito. Sí. Pero bueno, antes de tu intervención, quiero hacer un comentario que creo que está en onda y son varios comentarios, que recoge varios comentarios de Facebook. Bueno, listo, tenemos una herramienta, tenemos una guía para cobrar nuestros honorarios. Sin embargo, nos vemos y vemos que la situación frente a los presupuestos, a los empresarios, pues no se ajustan ni a nuestras guías ni a lo que nosotros planteamos que debe ser un honorario justo para nuestro trabajo. ¿Qué consideraciones hay acerca o qué propuestas puede haber acerca de reglamentar, o sea, por medio de norma o ley, que nosotros podamos ajustarnos o ceñirnos a unas tarifas o a esta guía de cobrar horarios? Creo que también ese es un problema que debemos infundir desde la academia antes de que los muchachos salgan a ejercer, para poder nosotros por lo menos tener reglamentada la situación de nuestros honorarios, ¿no? Ya, ese es el comentario generalizado. Sí, muchas gracias, Carolina. Yo creo que con el aporte que voy a hacer alcanzo a abordar un poco eso que estás mencionando y quiero referirme al aporte que hacía el doctor Zuluaga hace un momento y a lo que nosotros le tenemos que apuntar como profesionales es a la formación de una nueva generación de contadores con visión empresarial. Muy seguramente nosotros no podemos resolver muchos problemas que ya hoy están muy arraigados en el comportamiento y en el ejercicio de la profesión. Pero si empezamos a hacer pedagogía y si empezamos a cambiar algunos aspectos en nuestro entorno, muy seguramente las futuras generaciones van a tener una visión muy distinta de cómo ejercer y de cómo cobrar. Estamos en medio de una sociedad que todos los días habla más y más acerca del emprendimiento y esa es la coyuntura que nosotros tenemos que aprovechar desarrollando herramientas como esta, creando pedagogía y hablándole a esa nueva generación de contadores que sean como el piloto para probar las nuevas maneras que hay para ejercer la profesión. Y ahorita tú estabas comentando algo acerca de la normativa, ¿sí? Yo creo que eso es una opinión muy personal. Los latinoamericanos somos bastante descuidados con el tema normativo. Nosotros somos poco de cambiar conductas por el hecho de que existan en una norma. Nosotros somos más de cambiar conductas por convicción. Por eso la importancia, repito, es de hacer pedagogía y de apostarle al cambio de hábitos en las nuevas generaciones de contadores. Si nosotros empezamos a hacer este ejercicio desde ahora, a compartir este modelo, a ponerlo en práctica, a mostrar resultados, muy seguramente las nuevas generaciones de contadores que vengan ya van a crecer con unas bases distintas de cómo se establecen honorarios y eso definitivamente va a cambiar la dinámica de mercado. Wilson. Señor. Tengo una inquietud. Es decir, si eso es para las nuevas generaciones y no es realizable para los actuales, entonces vamos a tener que mandar a estaciones de invierno y a coger café a muchos para que eso sea realmente una herramienta que tenga una aplicación para las personas jóvenes, porque no nos van a pasar muchos años. Yo aspiro, por ejemplo, a durar siquiera otros, no digo cuántos años más, y muchos que estamos metidos en esa África de la práctica y de la empresa. Entonces, doctor, ¿cuál es la idea ahí? No es que no sea para las generaciones actuales. Estamos hablando del impacto que pueda generar esto. Muy seguramente tendrá un impacto mucho mayor en las nuevas generaciones que en las generaciones actuales, por cosas como las que usted mencionaba hace un momento. Un contador, por ejemplo, que ya tenga 20 años en ejercicio y ya venga con sus clientes acostumbrados a una forma de cobrar, muy seguramente va a seguir con su modelo de tarifas y aplicará este nuevo modelo con clientes nuevos, ¿sí? A partir de los clientes nuevos empieza a cambiar la dinámica y de ahí poco a poco va a ir forjándose un cambio. Ahora, ese contador que hoy está ejerciendo y que cambia su metodología
y empieza a ver resultados. Cuando un colega nuevo venga y se le acerque y le pregunte cómo haces tú para cobrar honorarios, ya yo no le voy a decir lo que pensaba hace 5 años, ya yo le voy a decir lo que pienso ahora basándome en la nueva experiencia. Entonces no se trata de que no sea útil para las generaciones actuales, se trata de que aunque nosotros empecemos a implementarlo hoy, muy seguramente el impacto lo vamos a ir viendo diferido en el tiempo. ¿Sí? Bueno, yo creo que Ángela, Miguel Ángel, Armando, Wilson y Hernán Alejandro, me parece que es un trabajo excelente. Vamos a ver cómo los apoyamos para que pueda llevarse a la práctica, y con el mayor gusto. Doctor Zuluaga, de pronto hizo falta fue mencionar dónde pueden bajar el modelo. Sí, por favor. Entonces, nosotros lo colocaríamos en la página en forma preferencial, ustedes nos dicen. Perfecto. Ok, de acuerdo. La doctora Estela Quiroga escribió en el chat que se puede bajar de la página de Compucol. Sí, Sin embargo, hay varios comentarios acerca de que no ha permitido la descarga. Hay una pregunta, ¿es solo para las personas afiliadas a Compucol o está abierta a todo el público? Está abierto para la comunidad contable en general. Lo único es que nosotros, es una herramienta desarrollada por Compucol, pero es abierta para la comunidad contable. Lo que más nos interesa a nosotros como colegiatura es poder hacerle un aporte más a la profesión a través de esta herramienta y que sea pues útil para todos. Acá lo que podemos hacer es entrar a la página del colegio y en la parte de abajo ustedes verán la opción para descargar el modelo. Mire, regístrese. Acá aparece, regístrese y descargue de modelo tarifario de honorarios. Allí ustedes dan clic y lo único que tienen es que diligenciar como los datos básicos y pueden descargar el aplicativo. He visto que hay personas que dicen que no les permite descargarlo. Ya vamos a revisar con el área de informática del colegio para verificar qué puede hacer el error o si de pronto es que están accesando por otro lado, pero pues digamos que acá es como la manera, diligencian los datos y ahí les envía el link para que ustedes puedan descargar el aplicativo. Por ahora esto no tiene costo. Sí te hago un comentario respecto a que sea por dictamen normativo, la verdad es que no lo veo viable en el siguiente sentido. Primero, como lo mencionó Miguel, cuando nosotros arrancamos con toda esta investigación y todo este proceso, nosotros miramos qué pasaba si el problema de honorarios es solamente colombiano o pasa en otras áreas, en otras instancias del mundo, y sí pasa. Y lo mejor es que tampoco se ha solucionado. Cada país tiene su metodología, pero una conclusión a la que sí llegamos es que todos, digamos, los países que nosotros verificamos el tema de honorarios, todos lo tienen primero como un tema voluntario y segundo es una tabla. Que como se aplique la tabla o como se depure la tabla varía en cada país, pero es algo muy parecido a lo que tiene en este momento en la orientación del Consejo Técnico del 2009. Es una tabla en la que te dice tenga en cuenta esta variable y aplique, tenga en cuenta esta variable y aplique. Y nosotros concluimos de que la verdad la tabla no es la herramienta que necesitamos para poder solucionar la problemática. Hay muchas cosas que se deben tener en cuenta y por eso planteamos la propuesta del modelo. Lo que decía Wilson es un tema de que nos concienticemos y hagamos uso de una herramienta. Pensemos en que todos utilicemos la misma metodología. Ya no se tratará de hacer esa cotización un poco irresponsable de preguntarle al colega, porque las condiciones de ese colega para prestar el servicio que yo quiero cotizar pueden ser diferentes a las mías. El cliente de él es diferente al mío, el perfil de él puede ser diferente al mío. Y eso hace que la tarifa no sea la misma. Entonces, tal vez esa estimación de voz a voz puede que funcione, pero vamos a saber si realmente funciona cuando yo estoy identificando que esa tarifa que estoy cobrando de verdad es rentable para mí, es suficiente para cubrir mi gasto de operación. Perfecto. Listo. Bueno, por acá me hicieron llegar la imagen de un libro que en su segunda edición
se llama Mercadeo de Servicios y Honorarios para Contadores Públicos, por Harold Edgar Perea Sierra y Omar de Jesús Montilla Galvis. Entonces, bueno, pues aquí tenemos incluso cómo poder darle valor a nuestra profesión y sobre todo siempre tenemos la posibilidad de agregar valor a los servicios que estamos prestando. Entonces... Sí, ese libro creo que fue la primera investigación que se hizo respecto a honorarios profesionales y de allí también se fundamentó el orientación profesional del Consejo Técnico. Ajá, ok. Bueno, ha sido súper interesante la charla, súper interesante la herramienta. Espero que todas las personas que han tenido problemas para descargarla, pues se pueda solucionar. Por aquí dicen que ya alguien la descargó, pero bueno, ustedes ya dieron las instrucciones, ahora revisan. Todo el mundo atentos para que hagamos uso de la herramienta. Ángela, muchísimas gracias. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Actualícese en Casa. Si ustedes consideran que nosotros podemos también ofertar o entregar la herramienta de manera gratuita desde nuestro portal, por favor, nos lo hacen saber y nosotros lo estaríamos publicando y dando el link de descarga también. Entonces, Carolina, muchísimas gracias. Claro que sí. Sí, señor. Lo haremos llegar, claro que sí. Perfecto, yo les paso mi correo electrónico ahora que cortemos y les voy a contar a todas las personas que están con nosotros en este momento qué tenemos para mañana. A ver, mañana no vamos a tener 2 charlas como todos los días, vamos a tener solo una y va a ser a las 11:30 de la mañana, de 11:30 a 12:30. Vamos a hablar del riesgo reputacional, un intangible muy tangible y los impactos del COVID-2019 con el doctor Juan Pablo Rodríguez. La razón por la cual no tenemos la primera charla a las 9 de la mañana es porque tenemos nuestro ya agendado y conocido consultorio tributario del doctor Diego Guevara de 9 a 10:45 de la mañana. Entonces, de 9 a 10:45, de 9 a 10:45, 10:30 más o menos está el doctor Diego Guevara y a las 11:30 arrancamos con nuestra charla del día. Mañana solo tenemos una charla. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, cuídense, hagamos de este confinamiento obligatorio una oportunidad para reinventarnos, para estar actualizados, no nos desesperemos, ya bajamos más de un mes y estamos sobreviviendo, gracias a Dios. Entonces, un abrazo para todos, doctor Miguel Ángel, doctora Ángela, doctor José Hernando Zuluaga, feliz tarde para todos. Listo, Carolina, doctor Zuluaga, muchas gracias, feliz tarde. Vale, muchas bueno, gracias, entonces... Carolina, doctor Zuluaga, muchas gracias. Y nada, estamos prestos a colaborarles en lo que podamos. Buen día. Qué chévere, y aquí tienen el espacio abierto para estas charlas con don Hernando. Entonces, chao, chao a todos.